Yo sé que ha estado el clima así como frión, un poquito de lluvia y todo, y eso tiende a que nosotros nos pongamos así como un poquito así sobrecogidos, como quediticos, como con ganas de dormir. Pero mis hermanos, vamos nosotros, el ser de la persona que ejerce una voluntad, yo puedo darle a mi cuerpo un orden y decirle a mi cuerpo, aquí estoy y voy a poner atención y voy a estar listo, apresto para escuchar la palabra del Señor. Así es que, aunque haya frío, aunque haya un poquito de sueño, lo que sea, mis hermanos, hambre, en algunos, no lo sé, vamos a disponernos y les voy a pedir que comencemos orando, tanto por mi persona como por cada uno de ustedes, para que el Señor con su presencia venga en esta mañana y nos llene de Él. Señor, nos dirigimos a ti en oración, sabiendo que en la cruz, cuando dijiste, todo se ha cumplido, consumado es, Señor, abriste un nuevo camino que nos da un nuevo acceso al Padre y que en este nuevo camino nuestras oraciones, Señor, llegan a ti, dice la Escritura, como un olor fragante, llegan las oraciones de tu pueblo. Así es que hoy en día domingo, que es el día donde recordamos tu resurrección, tu victoria, Señor, te decimos, aquí estamos, atentos nuestros oídos a escuchar tu palabra, atentos nuestros corazones a recibir, Señor, lo que hoy tienes para nosotros. Danos el pan de vida, danos el agua de vida. Señor, renueva en nosotros este anhelo por buscarte, por santificarnos. Renueva en nosotros, Señor, este anhelo por realmente decir, Jesús, tú eres mi Señor y dador de vida. Así es que visítanos en esta mañana, Señor, te pedimos en tu nombre. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a ir a la Escritura, al libro de Lucas, y vamos a irnos al último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. La semana pasada tuvimos el recordatorio anual que se hace sobre la resurrección, lo que se llama el Domingo de Resurrección, y tuvimos una enseñanza donde estuvimos viendo las repercusiones. ¿Qué significa para nosotros que Jesús ha resucitado? Que Él venció la muerte, que Él no está, mis hermanos, colgado en una imagen, en una figura de yeso. Así no está Jesús. Jesús está a la diestra del Padre reinando. Y dice que está en un proceso donde está colocando a sus enemigos como estrado de sus pies. En eso se encuentra Jesús. No está Jesús ya como el siervo sufriente, estuvo como el siervo sufriente, ahora Él vive y reina y es Señor sobre todo. Pero a nosotros nos pasa muchas veces como le pasa a estos discípulos. ¿Están conmigo en Lucas 24? Vámonos al versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Ojo lo que acaba de pasar, ¿ok? Ojo lo que acaba de pasar. Es el domingo de resurrección. ¿Ok? Es ese mismo domingo. En la mañanita de ese día, las mujeres habían ido con aceites y con aromas, se habían dirigido a la tumba, ¿recuerdan? Y al llegar a la tumba la encontraron vacía y encontraron a un varón que les dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Eso pasó en la mañanita de ese día. Más adelante en ese día el Señor se les aparece resucitado, pero se le aparece ¿a quiénes? Al grupo de los discípulos que llegaríamos a conocer como los apóstoles que estaban escondidos en Jerusalén. Habían más discípulos. Y ahorita vamos a ver la historia de dos que no vieron al Señor resucitado, que escucharon que las mujeres habían visto la tumba vacía y a un ángel que les había hablado, pero ellos no habían visto al Señor, como Tomás. ¿Recuerdan que Tomás dijo, bueno, ustedes me dicen, pero hasta que yo no lo compruebe, no lo creo? Estos dos
ellos dijeron, de ahí, se nos murió el Mesías, el que decía ser Mesías, y de ahí cada quien para su casa. Aquí ya no hay futuro que hacer, ya no hay líder, ya no hay ministerio, vámonos. Y vean lo que pasó. Lucas capítulo 24, versículo 13. ¿Estamos? Dice, aquel día, ¿cuál día? El domingo de resurrección, ¿ok? Aquel día, aquel mismo día, dos de ellos, o sea, dos discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos como decir, vámonos de aquí a La Galera, ¿ok? Más o menos, vámonos de aquí a Tres Ríos. Se puede ir caminando tranquilamente en una tarde, y se fueron esos dos caminando. Emaús estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Se los puede imaginar? Uy, ¿te acordás lo que Jesús había dicho? Uy, ¿te acordás la multiplicación de los panes y los peces? Qué lástima que ya se nos fue esa fuente. Todo lo que pudieron humanamente haber ido conversando esos dos. Versículo 15. Recuerden, eran dos que iban caminando, era un camino, y de pronto en ese camino llega un tercero que se pone a caminar ahí detrás de ellos y los alcanza. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y, ¿qué dicen sus versiones? Discutían, como que uno le decía, no, mira, es que esto tenía que pasar, el otro decía, ¿cómo se te ocurre, verdad? No, fracasó el Cristo. Mientras iban hablando y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Mis hermanos, posiciónense en ustedes y yo, ahí a la parcita de esos dos, así somos. Jesús resucitado va caminando a la par de nosotros y no lo vemos. El Señor del universo está ahí presente y estoy discutiendo con otros y ni cuenta me doy. Ahí va Jesús. Y versículo 17 les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? ¿Ah? Como cuando uno va en el bus, escucha ahí a alguien que va, dos personas ahí debatiendo. ¿Qué vienen ustedes discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Por qué peregrino? Porque acababan de celebrar la Pascua. Y la Pascua judía era el recordatorio de la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, todos los judíos que estaban dispersos en naciones vecinas, ese día llevaban un cordero y iban camino a Jerusalén a presentarlo. Entonces, habían muchos peregrinos judíos que habían venido de tierras cercanas a celebrar culto en el templo en Jerusalén. Y entonces vamos caminando y este hombre se nos acerca y nos pregunta, ¿de qué van hablando? ¿Cómo que de qué vamos hablando? ¿Cómo es que usted se perdió todo lo que pasó? ¿No vio que Pilato puso al pueblo a escoger Barrabás o Jesús? ¿Se acuerdan? ¿No vio que el Sanedrín hizo lo que nunca había hecho? Convocar a una reunión privada en la madrugada para enjuiciar a un hombre sin derecho a defensa. ¿Cómo que usted no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe? Versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Cuéntenme. Quiero hacerles un examen. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo manejan? ¿Cómo están entendiendo ustedes los tiempos? ¿Cómo están entendiendo lo que ha pasado? Les preguntó. Y ojo la respuesta de ellos. De ahí, muchachos, lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús aparece y les hace el quiz. Ajá, ¿qué ha pasado? Cuéntenme. Y le dicen los discípulos, Jesús el profeta. Quedémonos con esa definición que estos dos discípulos dieron. No dijeron Jesús el Cristo, no dijeron Jesús el Mesías, dijeron Jesús el profeta.
Ok. Versículo 20. Siguieron ellos contando. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Ojo, dicen los discípulos. Nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a liberar de los enemigos. Eso significa redimir a Israel. Así como en el pasado David había liberado al pueblo de ¿quiénes? De los filisteos. Nosotros pensábamos que este hijo de David, que este descendiente real, iba a venir a imponerse contra los enemigos y más bien lo crucificaron. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Les responde Jesús. Aquí la traducción es benévola. La traducción suaviza la respuesta de Jesús. ¡Qué torpes que son ustedes!, les dijo. En realidad el término original era mucho más fuerte. No lo voy a decir, pero tiene que ver con ser muy tontico, mis hermanos. Dice, ¡qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Subraya esa palabra en su mente. ¿Acaso no tenía que sufrirle Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Versículo 27, y vamos a depositar toda la atención en este versículo, porque está Jesús dándoles ahora a ellos el curso. Dice, entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Yo quería estar ahí. ¿Ustedes se imaginan escuchar al propio Jesús dándoles a ellos la cátedra de poder decir, mis chiquitos, si ustedes estuvieron ahí pero no lo entendieron, yo les voy a explicar desde Moisés y los profetas qué era lo que ahí estaba pasando? ¿Por qué en esa cruz estaba el verdadero Cordero de Dios? ¿Por qué en esa cruz estaba instaurando un nuevo pacto? 3 detalles importantes de ese texto. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos de quién están hablando, ellos identificaron a Jesús como un profeta. Cuando Jesús los confronta y les dice, tardos de corazón, torpes para entender, dice, ustedes no han sabido creer a los profetas. ¿De qué profetas está hablando Jesús ahí? Diga, tranquilidad. Adelante, duro. Isaías. ¿Solo Isaías? Gracias. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ojo, esos 2 eran cristianos. Escuché un sí muy tímido por allá. Sí, eran discípulos. ¿Eran salvos? Sí. Bueno, lo decimos entre comillas, pero los estudiosos creen que estos 2 eran de aquellos 70, ¿se acuerdan? Que habían sido enviados de 2 en 2. Bueno, esto era una parejita de ese grupo de 70, es lo que los estudiosos consideran. Eran discípulos que habían recibido de Jesús, que habían estado con Él recibiendo la enseñanza. Entonces, ¿eran cristianos? Sí. ¿Eran discípulos, creyentes en Jesús? Sí. ¿Entendían el mensaje? No. Tenían una generalidad del mensaje, pero no lo habían podido captar realmente qué era lo que estaba pasando en la cruz. Y mis hermanos, yo hoy vengo a decirles que este mismo diagnóstico lo tenemos nosotros. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Creyentes? Sí. ¿Entendemos el mensaje?
Más o menos. Mis hermanos, dar un testimonio que es muy valioso, y yo puedo hablar de lo que yo era antes y después de Cristo, pero eso no es conocer el núcleo del Evangelio. Testificarle a una persona y presentarle a esa persona que es pecadora y que necesita del Señor para recibir vida espiritual y caminar en su palabra, eso es evangelizar, y yo puedo hacer eso y es muy correcto, pero tampoco eso significa que estoy comprendiendo todo el mensaje. Estos discípulos les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? No voy a inventarlo. ¿Qué dice el versículo 27? Moisés y los profetas. Mis hermanos, la iglesia evangélica sufre porque nosotros le hemos hecho al Antiguo Testamento así. Lo hemos cerrado y no conocemos ni a Moisés ni a los profetas. Y entonces carecemos de los fundamentos para que después, cuando vienen ideas, filosofías, doctrinas nuevas, bueno, amén. No, suave, no, amén. Tenemos que conocer el fundamento que dice la Escritura. Este año nosotros hemos iniciado con este proyecto de lectura semanal de la Biblia, de ir capítulo a capítulo. Mis hermanos, ¿por qué? Porque un día estamos ahí muy, ¿verdad?, relajados y la iglesia ocupa hacer algo, pongámonos a leer la Biblia. No, mis hermanos, todo tiene un propósito. Es que nosotros necesitamos primero tener una base, ¿ok? Tener un entendimiento. Mira, los jueces, mira, Josué, entonces fue así, entonces no exterminaron a todos los pueblos de una vez. Qué interesante, entonces sí tomaron a mujeres de otras naciones. Qué interesante. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué estamos leyendo la Escritura? Porque necesitamos, como estos discípulos, conocer la ley y los profetas para que entendamos cómo en Jesús viene un nuevo pacto. ¿Y qué cosas de ese antiguo pacto han quedado eliminadas, ya suprimidas? ¿Y qué cosas nuevas tenemos nosotros como herramientas, como dones espirituales que a lo mejor ni estamos usando porque ni sabemos que existen? Yo no voy a predicar hoy de Lucas. Este párrafo de Lucas capítulo 24 lo estamos usando como una introducción para presentar, mis hermanos, lo que a partir de este mes de abril vamos a estar predicando domingo a domingo. Y que creo que ya algunos más avispadillos lo podrán haber deducido. ¿Qué vamos a estar predicando? Los profetas. Mis hermanos, si usted toma su Biblia, que puede cambiar el tamaño, dependiendo si la letra es más pequeña, si la letra es más grande, pero si usted se ubica y abre su Biblia en un libro que se llama Oseas, ¿ok? A partir de ese libro viene una colección de otros libros que se conoce como los 12 profetas menores. Comienza en Oseas y termina en Malaquías. Vea el resto de la Biblia y vea lo que tengo aquí agarrado. Mis hermanos, muchos de nosotros, cada quien sabrá, a lo mejor nunca hemos abierto una página de esta sección. Mis hermanos, si nos estamos perdiendo una riqueza, que es la que vamos a recuperar en las enseñanzas los siguientes domingos. Vamos a estar estudiando esto. Yo los animo de una vez. Yo sé que vamos, vamos ya comenzando jueces en la lectura que hacemos día con día. Pero si ustedes aquí quieren ir con nosotros en las predicaciones, sí, ahí vamos. Es que yo voy más adelante, entonces a veces me pierdo un poquillo. Si usted quiere comenzar a leer, ir con nosotros leyendo, sepa que domingo a domingo vamos a estar en un profeta diferente. Entonces, si usted hoy llega a la casa y dice, mira, Oseas,
Yo ni sabía que había un profeta que se llamaba Oseas. Ok, comienza a leerlo porque el otro domingo vamos a predicar de Oseas. Entonces, cada uno de los siguientes domingos vamos a estar estudiando uno de estos 12 profetas menores, que se les llama menores no por importancia, sino por tamaño, ¿ok? Porque son libros más cortos. Si yo agarro aquí a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías y a Daniel, que es el otro lado de la moneda, los profetas mayores, es un montón de más de hojas. Entonces les llama a los 12 profetas menores por su tamaño. Mis hermanos, ¿por qué estamos arrancando una serie de predicaciones basada en los profetas? 3 objetivos, ¿ok? 3 objetivos de por qué estudiar a los profetas menores del Antiguo Testamento. Primer objetivo, mi hermano, mi hermana, necesitamos esto: recibir un llamado de Dios personal. No es como, uy, qué bueno ese tema para la hermana que se sienta allá, el hermano que está atrás. No, para mí, recibir un llamado personal de Dios a 3 cosas: arrepentimiento, obediencia y renovación. Va de nuevo. ¿Para qué vamos a estudiar estos libros? Con el propósito de recibir un llamado personal de parte de Dios al arrepentimiento, la obediencia y la renovación. Mis hermanos, ese es el núcleo del mensaje de los profetas. Es un llamado al arrepentimiento, la obediencia y la renovación. De manera secundaria, cosas que nos son muy importantes, mis hermanos, que con esta serie de predicaciones podamos repasar y podamos conocer. ¿Qué es y qué significa la profecía en la Biblia? Mis hermanos, el pueblo cristiano ha sido víctima de mucho falso profeta, de mucho falso maestro. Mucha gente que, como está anunciado por Pablo, por Pedro y por el propio Jesús. ¿Se acuerdan hace casi ya año y medio que estuvimos viendo el Sermón del Monte? En Mateo capítulo 7 Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús lo dijo, mis hermanos, van a venir y están dentro del pueblo cristiano. ¿Y por qué logran manipular y enredar tan fácil al pueblo del Señor? Porque no sabemos qué es profecía bíblica. Entonces cualquiera viene y comienza a decir: así dice el Señor, este es el año de la abundancia. ¡Ay, amén! Este es el año de la multiplicación. Veo en el Espíritu que el Señor te dice: emprende, porque lo que has pensado se cumplirá este año. Claro, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Veo en el Señor que la mamá de alguien está enferma. Cuidado, falla. Pasa al frente y pacte para que el Señor decrete la sanidad. Mis hermanos, nos han manipulado, nos han dado falsa enseñanza. Y quiero ser muy cuidadoso. Obviamente estoy poniendo ejemplos extremos para darme a entender. Porque de ninguna forma esta crítica significa que es que el Señor está enmudecido y no le habla a su pueblo. Claro que sí lo hace. Pero mis hermanos, el Señor habla a su pueblo, ahorita al pueblo cristiano, el pueblo del nuevo pacto, dentro del alcance de la norma escrita que tenemos. Nosotros tenemos la grandísima bendición de que estamos en una época donde la revelación especial, la revelación escrita de la Biblia ya fue dada. Y el Señor usa esta palabra, y el Señor usa a maestros, a predicadores, a pastores, para enseñar esta palabra. Y dentro del pueblo del Señor también usa a otros hermanos y hermanas con una sensibilidad espiritual muy especial para hablarnos de parte del Señor. Eso lo creemos. Pero también creemos en lo que dice en primera carta a los Corintios,
Dice, examinad toda profecía. Y dice Pablo dándole instrucciones a esa iglesia que fluía. Si usted ha pensado en una iglesia con dones, la de Corinto, todos los dones, pero estaban en desorden, no se sabían ministrar los dones. Y Pablo les decía, vean, cuando profetice, que profetice uno a la vez. Les decía Pablo, 1 Corintios capítulo 14, para que lo estudien. Y Pablo le dice, vea, yo deseo que todos profeticen porque la profecía trae exhortación, trae consuelo, trae enseñanza. Entonces, claro que el Señor usa dentro de su pueblo dones especiales para hablarle, pero esas declaraciones tienen siempre que ir pesadas, mis hermanos, mis hermanas, dentro del alcance de la Escritura. Punto número 3, les dije que teníamos tres objetivos. El primer objetivo era recibir de parte de Dios un llamado personal al arrepentimiento, la obediencia y la renovación. Punto número 2, ¿qué es y qué significa la profecía bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento? Y punto número 3, mis hermanos, aclarar nuestro sentido de discernimiento o entendimiento para comprender lo que actualmente es palabra profética de parte de Dios y lo que es engaño y falsa doctrina. Ese es el tercer objetivo. ¿Cómo yo voy a poder distinguir lo que sí es palabra profética del Señor para la edificación y la exhortación de la iglesia de lo que es confusión y falsa doctrina? Mis hermanos, conociendo qué es la profecía, qué es ser un profeta de acuerdo a la Biblia. Dime. Se las puedo mandar sin ningún problema, pero es comprender lo que actualmente es palabra profética de parte de Dios de lo que es engaño y falsa doctrina. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Queda claro, mis hermanos? Uno en la vida necesita ponerse objetivos porque si no dispara a cualquier lado. Entonces queremos con estos objetivos comenzar a edificarnos los unos a los otros. Y yo ahorita les traigo 5 preguntas que son las que quiero desarrollar. Hoy es la primera piedra de este edificio. Hoy estamos dando la introducción y vamos a seguir con cada uno de estos profetas. Y la primera piedra que tiene que quedar muy, muy clara es respondernos a la siguiente pregunta. ¿Qué es una profecía bíblica? ¿Ok? ¿Qué es una profecía bíblica? Eso es lo primero que tiene que quedarnos claro. ¿Ok? Y voy a comenzar la respuesta diciendo lo que no es. ¿Ok? Porque es lo que más abunda. ¿Ok? Es lo que más abunda. Entonces, no se trata de una declaración predictiva del futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la profecía bíblica? Ahorita vamos a ver qué es, pero lo que no es una declaración predictiva del futuro, que es la idea popular, que los profetas son como Nostradamus. ¿Okay? Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de un tal Nostradamus que hace siglos atrás dejó una serie de declaraciones, ¿verdad? Entonces él decía, he aquí que veo que viene un caballo negro que se enfrenta contra un caballo blanco y en medio de ellos hay un jardín y una cosa así, que uno un poco sin sentido, y con el paso de los años yo vi que Napoleón venía en un caballo blanco y se enfrentó contra Inglaterra y aquel venía con el caballo. Eso Nostradamus predijo la invasión de Napoleón. Mucha gente cree que la profecía bíblica es una suerte de Nostradamus. Uy, usted no ha leído lo que dice Ezequías, usted no ha leído lo que dice Isaías, que vea, y eso es la bomba atómica. ¿Ah? O sea, ¿cómo llegamos a que profetas que ni siquiera conocieron la electricidad, okay, que ni siquiera conocieron un arma de fuego, pero ya me profetizaron el arma nuclear? He escuchado, hermanos, que ven ovnis en la Biblia y te lo dicen con toda certeza, profetizado está. Ah, caramba. Sí, claro, usted no vio lo que Elías fue llevado en una carroza de fuego, eso es un ovni.
Pues de todo, o sea, podemos encontrar asociación con un montón de cosas. Mis hermanos, hacemos ese tipo de asociaciones. Luego por allá apareció otro iluminado diciendo que no, que es que la Biblia en realidad es un código. Y que si usted agarra las primeras letras de las hojas originales y las cruza aquí, saca nombres y fechas. Mis hermanos, eso insulta lo que es la Biblia, lo que es el proceso de revelación de la palabra de Dios que hoy tenemos escrito. Y lo que más insulta es que muchos creyentes invierten tiempo, energía y recursos en ese tipo de cosas en vez de estudiar la Biblia. La que tenemos, la que ya hay, mis hermanos. Esto nos alcanza para toda la vida y más. Entonces, ¿qué es una profecía bíblica? Les comienzo diciendo lo que no es. No es una especulación del futuro, no. Ahora sí, entonces, ¿qué sí es? Es un mensaje en nombre de Dios dirigido o al pueblo o a personas específicas con instrucciones, llamados de atención o llamados al arrepentimiento. En palabras sencillas, ¿qué es una profecía bíblica? Es un mensaje, es una palabra de parte de Dios. Cuando los profetas decían, vino a mí palabra del Señor. Ahorita vamos a ver unos versículos donde había un montón de gente que decía eso. Y el Señor solo le había hablado a uno. Pero había un montón que decían, no, a mí vino la palabra del Señor y así dice. Y vamos a ver cómo el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, ve y diles a todos aquellos que dicen que yo les he hablado, ve y diles, ¿ok? Entonces, aunque en muchos casos, mis hermanos, las profecías bíblicas puede que sí incluyan anuncios del futuro, ¿ok? Puede que sí, en muchos casos. Mayoritariamente cuando hablaban del futuro, se referían al futuro cercano de Israel al norte, Judá al sur o alguna nación vecina. Di esto al príncipe de Tiro, dirige hacia el príncipe de Asiria, di esto al rey de Egipto. ¿Ok? Entonces, cuando habían palabras que se referían a un futuro de juicio, una guerra, alguna calamidad, alguna enfermedad, lo normal es que se refería a acontecimientos del futuro de ellos, que es nuestro pasado. Estudiosos de la Biblia y un libro que les puedo compartir si alguno lo quiere, que se llama La lectura eficaz de la Biblia, se dio a la tarea de agarrar todas las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y comenzar a ver en los libros de Crónicas, en los libros de Reyes y en otros libros proféticos, cuántas ya habían tenido cumplimiento. Y lograron identificar que de todas las del Antiguo Testamento, no llega al 5% las que se referían al nuevo pacto. ¿Ok? O sea, agarre el 100% de las profecías del Antiguo Testamento, solo el 5% se refería a la época del Nuevo Testamento. Y de esas, solo el 1% se pueden identificar como acontecimientos aún por suceder. Entonces, mis hermanos, la profecía bíblica no nos habla de un futuro lejanísimo, nos habla de un llamado al arrepentimiento, la obediencia y la esperanza, el avivamiento del que escucha. Dicho, pregunta número 1, ¿qué es la profecía bíblica? Hablemos del punto número 2, ¿qué es un profeta? ¿Ok? Porque ya dijimos qué es profecía, que es el mensaje que viene de parte de Dios dirigido a un pueblo o a una persona. Pero ¿qué es un profeta en la Biblia? Quiz. ¿Cuál quiz ni que nada? Vamos a batear juntos. Quiz. ¿A qué persona se le llama en la Biblia por primera vez profeta? Les voy a dar una ayudadita. En lo que llevamos de lectura desde enero ya pasó hace rato ese versículo, ese capítulo. ¿Alguien que quiera batear aquí junto? ¿A quién se le llama por primera vez en la Biblia profeta? ¿Qué? ¿Ah?
Sí. Qué manera, hermana, anda usted, pero fina hoy. Abraham, ¿cómo la ve? En Génesis capítulo 20, Abraham metió las patas. Es que a veces uno piensa a los hombres de Dios como siempre intachables. No, Abraham tenía una maña muy mala. A pesar de que era un anciano y su esposa era una anciana, y el hombre tenía miedo que se la quitaran. Y cuando llegaba a un pueblo nuevo decía, no, es que es mi hermana. Porque él decía, si digo que es mi esposa, a mí me matan para dejársela. Y era una señora de 80 y pico años. Bueno, en fin, sigamos. Pero preciosa para él, preciosa a sus ojos. Imagínense que la propia Sara, cuando escuchó que el Señor dijo, concebirás, y se comenzó a reír porque ella dijo, ¿qué voy yo a estar diciendo, disfrutando ya nada? Decía ella. Bueno, sigamos. En Génesis capítulo 20, iban a tomar a Sara efectivamente como esposa, y se le presenta el Señor en una visión al rey que iba a tomarla, y le dice, no, ella es esposa de mi siervo el profeta Abraham, le dice. Eso está en Génesis capítulo 20, versículo 7. Caramba, pero yo no tenía dentro del radar a Abraham como un profeta. Yo tenía a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a otros. ¿Por qué Abraham es nombrado profeta? Porque profeta en la Biblia es el que escucha la palabra de Dios y la comunica. Y Abraham había escuchado, deja tu tierra, deja tu parentela, ve a la tierra que yo te diré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era profeta porque Abraham recibió la palabra del Señor y comunicaba a otros la palabra del Señor. Pero Abraham no es el modelo de lo que se conoce en la Biblia como el ministerio del profeta. Es Moisés ese modelo. Moisés es el modelo de profeta porque ¿qué hizo Moisés en el Sinaí? Él recibe la instrucción de Dios, la ley de Dios, y la da a conocer al pueblo. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, bien rápido. Versículo 15, Deuteronomio 18, versículo 15. Ya Deuteronomio lo leímos, si ustedes recuerdan que Deuteronomio fue la repetición resumida de la ley que se había recibido en Éxodo, en Levítico, pero para una nueva generación, para los hijos que habían nacido durante esos 40 años en el desierto. Entonces a ellos Moisés les habla, ¿están conmigo? Deuteronomio 18, verso 15. Voy a leer desde el 14. Y ellos están a punto de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y entonces sabemos que Moisés vio la tierra, pero él no iba a entrar. Y entonces él les dirige una advertencia. Les dice así: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes:
¿Cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas, porque les encanta echar maldiciones a esos, ¿eh? Y al que no me recibe, el que no reconoce mi autoridad, Mis hermanos, tenemos que estar chispas para lograr reconocer cuál es la voz del Señor que nos llama y cuáles son tonterías. Hace un fin de semana, sí, que hubo un terremoto en Asia, en Taiwán, sí, gracias, y mañana hay un eclipse, y ya hay un montón en redes sociales diciendo que se están cumpliendo los sellos, dicen, que los sellos del Apocalipsis se están cumpliendo, que ya se escuchan los cascos de los 4 jinetes que vienen ahí en las nubes. Mis hermanos, es gracioso, pero es que esto pasa en las iglesias. Es que si pasara como burlas del mundo, ¿qué importa? No pasa en las iglesias. Un profeta entonces es aquel que recibe y comunica el mensaje de parte de Dios. Dicho sencillo, un profeta es un vocero de Dios, es un mediador del mensaje de Dios al pueblo. Moisés es ese modelo de profeta porque comunicó la ley del pacto entre Dios y el pueblo. A partir de él, de Moisés, todos los otros profetas que Dios enviaría en el Antiguo Testamento harían un llamado al pueblo, ¿a qué? A cumplir las condiciones del pacto dado por Moisés. Y ahora regresemos a Lucas, al versículo con el que arranqué. ¿Se acuerdan? Que dice Jesús, comenzando por Moisés y los profetas, les fue explicando las Escrituras. Entonces Moisés es el modelo del profeta, el que recibió la ley del Señor y la comunicó al pueblo. Ustedes recuerden, no vamos a ir por tiempo, pero lo pueden repasar. Deuteronomio ahí mismo, capítulo 27, capítulo 28, y capítulo 29 y capítulo 30, que era donde Moisés les dice aquellas listas de bendiciones. Haz esto y bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Pero en el capítulo siguiente le dice, si no lo haces, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad. Y luego les dice, vean, ustedes van a ser llevados a una tierra extranjera como esclavos. Les anuncia desde Deuteronomio Moisés. Pero cuando te arrepintieres, cuando escuchares la voz del Señor, Él te restaurará y te llevará como en alas de águila. Mis hermanos, ya de Moisés en adelante, los profetas que el Señor envió no venían con un mensaje innovador, disruptivo, para utilizar palabrillas del siglo XXI. No, ellos venían a recordarle al pueblo, es que ya hay un pacto. Y nosotros hemos manchado ese pacto, tenemos que renovar el pacto con el Señor. No era un llamado nuevo, un nuevo pacto, una nueva doctrina, era un llamado a volver los ojos a fidelidad a Dios. La respuesta del pueblo iba a determinar si iba a venir juicio o si iba a venir restauración, si iba a venir bendición o si iba a venir maldición. Ya dijimos que es profecía bíblica, ya dijimos que es un profeta en la Biblia. Punto número 3, todo esto que vamos a hablar en las siguientes enseñanzas, ¿en qué contexto del Antiguo Testamento se desarrolló? ¿Ok? Y vuelvo aquí a enseñarles algo gráfico para que me entiendan. Vean, hermanos, estas hojitas en historia, ¿ok? En historia son 300 años. ¿Okay? Desde el primer profeta de esta lista, los 12, hasta el último, Malaquías, hay 300 años. Entonces yo no puedo, conforme voy estudiando la Biblia y voy estudiando estos profetas menores, aplicar las mismas condiciones del contexto a todos los profetas por igual. ¿Saben qué significa eso? De que ya vaya aterrizando.
Yo me mido. Hermanos, de estos profetas, de los 12, hay unos que profetizaron solo en el reino del norte, a Israel. Hay otros que profetizaron solo al reino del sur, a Judá. Hay otros profetas que eran del sur enviados al norte. Y hay otros profetas que lo que hacen es hablarle a Moab, hablarle a Siria, hablarle a Babilonia. Profetizaban a otras naciones. Entonces yo no puedo aplicar el mismo contexto histórico a todos los libros. Entonces vamos a ir viendo que hay dos fechas claves para entender el contexto en que se desarrolló el ministerio de estos profetas. La primera fecha clave es cuando cayó el reino del norte. El reino del norte de las tribus de Israel cayó en el año 722 antes de Cristo. Mis hermanos, desde casi 150 años antes de que eso pasara, ya profetas habían venido hablando de eso. Apártate de la idolatría, destruye los altares a Baal. Y lo mantenían. Cambiaban de rey. Entonces venía un rey que decía, sí, destruyamos los altares y volvámonos al Señor. Y entonces el pueblo, bueno, sí, está bien. Moría ese rey y el siguiente rey, no, volvamos a Baal. Y se fue eso, un rey bueno, dos reyes malos, un rey bueno. Hasta que vino la destrucción. Y el reino asirio, el imperio asirio, fue el que conquistó el norte. ¿Y qué hizo con esas 10 tribus del norte? Fueron masacradas y muchas de ellas llevadas al exilio. Y esa tierra es lo que se conoce como Samaria, todo ese norte, porque ahí llegaron los pueblos vecinos a ocupar todo ese terreno. La otra fecha importante es el año 587 antes de Cristo, que fue cuando cayó el sur, el templo de Jerusalén, ese templo tan majestuoso que había construido Salomón, fue destruido. ¿Y fue destruido por quién? Por Babilonia. Bueno, 150 años antes también los profetas habían venido diciendo, apártate de eso, no te confíes de que como aquí está el templo, entonces ustedes son indestructibles, aquí hay corrupción, los sacerdotes son corruptos, el rey es corrupto, el pueblo es corrupto. ¿Y qué le decían a los profetas? Se los echaban, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico del ministerio de estos profetas? El anuncio de la caída de los reinos del norte, el anuncio de la caída del reino del sur. En todos esos años vamos a ir viendo en cada una de estas enseñanzas, este profeta, este es del norte, este otro, este es del sur. Vean, este profetizó tal cosa. Vamos a ir entendiendo eso. Punto número 4. Mis hermanos, ¿cuál es el resumen, el núcleo, el centro, el meollo del mensaje profético de estos 12 profetas? Y por un tema de tiempo voy a irme solo a uno. Vámonos a Miqueas. Ahí está, Miqueas. Tal vez usted dice, ese nombrecillo lo había escuchado pero nunca lo había leído. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Es muy fácil de acordarse. Miqueas 6:6. Y lo tomé como resumen, como ejemplo, porque la mayoría de profetas de este grupo de los profetas menores es de esto de lo que hablan. Miqueas 6:6. ¿Estamos? Pregunta, el profeta Miqueas hace una pregunta retórica. Eso es lo que significa, es cuando uno hace una pregunta pero no espera una respuesta, sino es que usted tira la pregunta para que la gente se cuestione. Entonces Miqueas hace esta pregunta al pueblo y le dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite?
¿Ofreceré acaso a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Esas eran todas las cosas que el pueblo estaba haciendo. Entonces el profeta les increpa y les dice, ¿uno cómo se acerca a Dios? Con holocaustos, con sacrificios. ¿Cómo me debo acercar al Señor? Versículo 8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti. Practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Señor. ¿De qué hablan los profetas? ¿Cuál es el mensaje de los profetas? ¿Bendición, multiplicación y prosperidad? No. Practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor. Mis hermanos, yo les veo la carita y sé que algunos lo piensan, pero no me lo dicen. Mis hermanos, cuando uno critica ese tipo de cosas, no significa que sean malas. Es que son añadiduras. ¿Me explico? Las bendiciones materiales y la prosperidad económica son añadiduras. No es lo primero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dice el profeta? Ya tú conoces lo que el Señor espera de ti, que practiques justicia, que ames misericordia y que te humilles ante el Señor. Entonces no es que ese tipo de cosas sean malas ni pecaminosas, ni que yo entonces tengo que quedarme miserable toda la vida. No es eso. Es que todo eso es añadidura. Usted tiene que levantarse y esforzarse día con día. Por mi trabajo, por mis jefes. No, por honrar al Señor. Y yo honro al Señor siendo diligente en mi trabajo. Esa es la diferencia. Humanamente se ve como, por tus jefes. No, el hombre espiritual sabe que yo lo hago como dice la Escritura. Todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacerlo como para el Señor y no para ser visto por los hombres. ¿Ve? Esa es la diferencia. Entonces, la prosperidad, las bendiciones materiales son buenas, pero son añadidura. Son añadidura, no es lo primero. Punto número 5, con este terminamos, casi, ustedes me entienden. ¿Cuáles son los profetas menores? Vamos a estar estudiando Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los vamos a estudiar en este orden, que es el orden en que vienen en la Biblia, pero no es el orden histórico de los eventos. Ahí lo vamos a ir viendo. Antes de irnos, yo quisiera dejar 3 consejos sobre cómo interpretar un texto profético, para que ustedes mismos, con todo esto que vamos a estar viendo domingo a domingo, ustedes tengan una orientación. Bueno, tal vez yo a la iglesia vengo con mi cuadernito, o después el lunes, el martes, el miércoles escucho el video y entonces tomo anotaciones de los versículos, de las cosas. Si yo solito me voy en mi casa a estudiar un texto profético, ¿qué debería yo tener en cuenta? ¿Qué es lo más básico que yo debo tener en cuenta para interpretar un texto profético? ¿Okay? Primer consejo: deje que la interpretación del texto sea orientada por el propio texto, no por sus prejuicios sobre los temas del texto. O sea, como un trabalenguas. Mis hermanos, nosotros tenemos que dejar que si el texto dice, vino palabra a Isaías contra el rey Acaz. Ok, palabra de Dios para Isaías contra Acaz. No me está hablando a mí, siglo XXI, Costa Rica, Cristian. Entonces, mi primer acercamiento al texto es qué significó esta palabra para el oyente, para el lector original. Entonces, si para el oyente o el lector original significó una palabra de amonestación contra ese rey porque era un rey injusto, ok. Yo primero tengo que captar cuál es el sentido del mensaje original. Segundo paso, cuando yo hago eso,
tengo que considerar el contexto histórico, cuándo pasó. ¿Era el rey del norte o rey del sur? ¿Ese rey era un rey bueno o era un rey malo? Tengo que considerar el contexto histórico, tengo que considerar el contexto literario. ¿Qué significa eso? De que a veces los profetas llegaban y hacían cosas gráficas. Un profeta se rapó, otro profeta llegó y rompió una vasija delante del pueblo. Ellos hacían cosas gráficas. Entonces, este texto es un texto sarcástico, hay un montón, los profetas eran súper sarcásticos. Le decían a los príncipes de Jerusalén, ¿saben cómo les decía? Ustedes príncipes de Sodoma. Sodoma ya había sido destruida hacía siglos. ¿Pero por qué les decían? Porque sabían que eso era ofensivo. Porque para Dios así eran ellos. Entonces yo primero, punto número 1, el primer consejo es, ¿qué significó el texto originalmente? Punto número 2, para hacerlo tengo que estudiar la historia de ese texto, ¿ok? Y punto número 3, solamente una vez en que ya hemos captado el sentido original que tenía el texto para el contexto judío, ¿ok? Ahora sí, se busca el sentido actualizado para el nuevo pacto. Es decir, se reinterpreta el pasaje desde una visión cristológica. Esto nos permite identificar la utilidad didáctica de los profetas para nuestra realidad presente. Entonces yo primero necesito decir, bueno, ¿qué significó el texto? Dejar que el texto tenga su mensaje y luego lo jalo para acá. Y digo, ups, y si ese profeta viviera en el hoy, ¿qué le diría a nuestros gobernantes? Ah, ve, cómo entonces la palabra adquiere vida para el hoy. Y yo, como padre de familia, como varón de la casa, como líder que soy en ese contexto, esta palabra profética que dice para mí, ¿será que yo también soy corrupto? ¿Será que yo también estoy siendo injusto? Entonces yo capto qué era la palabra profética original y la traigo a mi vida. Pero hermanos, lo hacemos al revés. Muchísimas veces lo hacemos al revés. Mis hermanos, la profecía es un mensaje pastoral. A veces uno piensa que, el profeta David, no. El pastor David, no. Los profetas eran pastorales. ¿Por qué? Porque la labor pastoral, mis hermanos, siempre va a ser atraer a las ovejas ¿a qué? A fuentes de agua, alimento fresco. Apocalipsis dice que el pueblo del Señor sigue al Cordero que los guía hacia manantiales de agua fresca, hacia nuevos pastos. Entonces los profetas ¿a qué llamaban? Acérquese al Señor, abandone su antigua vida. Eso es un mensaje pastoral, pero está envuelto en un papel de regalo profético, y ahí es donde la pifiamos, porque entonces me quedo con la luna se llenará de sangre y el sol se oscurecerá, y no veo el mensaje de fondo, que es un arrepentimiento. Voz que clama en el desierto, todo monte será allanado y todo valle será levantado. Oiga, entonces con el terremoto se cumplió la palabra. Ay, hermanos, ustedes no saben eso cómo desmotiva, porque a veces se siente uno como, ¿será que estamos así como enseñando y no logrando explicar? No nos vayamos en el papel de regalo. El papel de regalo es profético, pero usted abre ese papel y lo que encuentra es un letrerote así que dice, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. No está hablando de bombas atómicas, no está hablando de la Tercera Guerra Mundial, no está hablando del tercer templo de Israel. Nada de eso. Está hablando de ser fiel a Dios aquí y ahora. Amén. Hay material para seguir una hora más y lo vamos a hacer el otro domingo, ¿de acuerdo? Hemos escogido una canción hoy para arrancar esta enseñanza.